La competencia de la economía informal en el sector turístico español supone un problema de extraordinarias consecuencias, tanto para la hacienda pública como, sobre todo, para el sector hotelero tradicional, que se enfrenta a una competencia desleal contra la que no es sencillo luchar. Esta circunstancia se ha visto acrecentada en los últimos años como consecuencia de la aparición en escena de determinadas empresas o plataformas de contratación que hacen que sea mucho más fácil de lo que era antes contratar un alquiler de un apartamento, de una vivienda, por unos pocos días y pasar en él unas vacaciones que de otra forma pues muy probablemente se habrían pasado en un establecimiento hotelero tradicional que paga sus impuestos. Frente a esta situación, las autoridades fiscales españolas reaccionaron hace un par de años exigiendo a estos intermediarios la información acerca de los arrendadores y de los importes de los arrendamientos pagados de esta forma. Esta obligación de información, sin embargo, ha sido anulada muy recientemente por el Tribunal Supremo Español, que ha entendido que para proceder de este modo se debería haber informado con carácter previo a la Comisión Europea. La situación vuelve a ser, por tanto, la que teníamos hace 3 años aproximadamente, y con ella la lucha contra este sector informal de la economía resulta especialmente compleja, especialmente por lo difícil que es detectar a las personas y empresas que se dedican a ello. Buenos días. Buenos días. Hemos llegado así al último módulo de este coloquio. En el mismo intervendrán parte de nuestro Departamento de Fiscalidad y Tributación, así cuales le doy la bienvenida. Sergio, que es el único que no había participado en módulos anteriores. Y aprovecho el disparador que nos dio Javier en este video para comenzar con el tema de los departamentos informales. Este tema realmente viene planteado desde muchos lugares del mundo. Es una manera en que hoy en día las OTAs, Booking, Despegar, Expedia, Airbnb, han potenciado y están ofreciendo en todas sus plataformas. Debido a que esto, nuestra federación hace años que está trabajando en el tema, ha creado un departamento para ello, con la finalidad de que se legalicen, ya que, como decía Javier, es una competencia desleal para la hotelería. Estos departamentos no tributan impositivos, ni derechos autorales, ni la parte laboral como lo hace la hotelería de nuestro país. Y tenemos la particularidad de que hay ciudades donde ya esta oferta supera la capacidad hotelera. Hoy vemos que hay municipios y provincias que han tratado de regularizar y han creado registros o han incorporado a registros Dice que Mario se nos quedó. La federación en todas las provincias se va tratando de normalizar. El problema de los mismos, por las características especiales de los departamentos. Pero desde FEGRA siempre hemos dicho, porque ya es una tendencia mundial. Nosotros solo aspiramos a que en el país se legalice como en otras ciudades del mundo y que se cumplan todas las cargas impositivas, sanitarias y de seguridad como se le exige a la hotelería normal.
creo que esto, para abundar en este tema, habría que recabar más información desde la web de FEGRA, en el departamento específico, y ahí se puede ampliar el tema. Así que paso al siguiente tema. Vamos a pelotear un poco con los integrantes algunos temas. Humberto, en este momento se está hablando mucho del proyecto de impuesto a la riqueza. ¿Qué nos podés comentar sobre el mismo? Bueno, gracias, gracias Mario. Bueno, la información última que existe es que el próximo martes se presenta en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el presupuesto nacional y este proyecto de impuesto a la riqueza. O sea, que esto es inminente ya, ¿no? En la Cámara de Diputados, o sea, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara de Diputados. Con lo cual, ahí empezará toda la discusión para, como sabemos, para emitir dictamen. Bueno, yo empezaría por lo siguiente. Primero recordaría el comienzo de nuestro coloquio. Cuando ahí tuvimos la mesa con los periodistas, saltó este tema. Y yo creo que ahí hay un primer aspecto para dejarlo bien claro. Una cosa es el aspecto político del proyecto y otra cosa es el aspecto técnico. El aspecto político es la solidaridad, los que más tienen que ayudar a los que han quedado empobrecidos por el sistema. Todo esto es desde el punto de vista solidario y político. Ahora, estamos hablando de una norma legal. Cuando hablamos de norma legal ya tenemos que bajar a la estructura jurídica, ¿no? Y acá entonces donde desde el punto de vista se genera con este proyecto una serie de violaciones legales y constitucionales que son realmente dignas de destacar. Porque en realidad el primer problema que nos encontramos es el tema de la ley retroactiva. Sobre estos bienes se pagó el impuesto a los bienes personales. Al pagarse el impuesto a los bienes personales, esto genera un derecho adquirido para los contribuyentes a no tener una modificación legal posterior. Aparece una modificación legal posterior que es esta norma. ¿Qué es lo que trata de hacer el proyecto? Decir, bueno, esto no es un impuesto, esto es un aporte solidario, extraordinario, con lo cual no juega ninguna de estas normas. Ahora, nosotros bien sabemos que la definición, como ha dicho la Corte, de un impuesto no lo da el nombre que le ponga el legislador, sino lo da su propia naturaleza, para lo cual tenemos que analizar toda la normativa. Y cuando analizamos toda la normativa, nos vamos a dar cuenta que tiene todos los elementos de una obligación tributaria. Por lo cual, acá aparece el primer problema, que es el de la retroactividad, el de la afectación al derecho adquirido por el pago realizado por bienes personales. Alguien puede decir, bueno, pero en realidad en bienes personales había determinado tipo de exenciones, por el cual no se pagó el impuesto, y esta ley dice, o este proyecto dice, que esas exenciones no se aplican. También este tema fue resuelto por la Corte. La Corte dijo que en el caso de las exenciones, esas exenciones como forma de determinación se incorpora al derecho adquirido y por lo tanto no puede haber una norma posterior que cambie la exención como es este proyecto. El otro aspecto grave es el aspecto de la confiscatoriedad. Si nosotros consideramos bienes personales y consideramos esto, vamos a hacer un cálculo diciendo cómo juega el impuesto respecto de la renta que generan los patrimonios que dan origen a estos impuestos. Obviamente que nos va a dar también la inconstitucionalidad, porque como ha dicho la Corte, se habrá afectado una parte sustancial de la renta generada por esa capacidad contributiva que es el patrimonio neto. O sea, desde el punto de vista constitucional, yo creo que el proyecto hace agua por todos los costados. Pero después hay también problemas legales.
No contento con esto, hay problemas legales. Y quiero poner 2 o 3 ejemplos para que se pueda ver esto con absoluta claridad. Primero, se ha dicho que se graba solamente a las personas humanas y no a las sociedades. Formalmente esto es cierto. Pero como se termina grabando la participación en las sociedades, indirectamente se graban las sociedades. Un caso extremo son los títulos públicos nacionales. Los títulos públicos nacionales, objeto de reestructuración de la deuda. Pérdida de una evaluación en forma espectacular. No pago de intereses por parte del Estado. O sea, la peor situación de todas, los títulos públicos exentos de bienes personales, sujetos ante este impuesto. ¿No? Fíjate este tipo de atrocidad que ocurre. Y no termina ahí la cosa. Hay contribuyentes que han perdido la residencia argentina. Hay contribuyentes que cumplimentaron todas las normas legales y se fueron a vivir a Paraguay o a Bolivia, por ejemplo. Y menciono estos 2 países porque son países no cooperantes, que la ley lo dice de forma expresa. Entonces, este contribuyente no cooperante cumplió con las normas argentinas, por lo tanto, la responsabilidad fiscal que a él le queda es exclusivamente sobre los bienes en el país, pero no en el exterior. ¿Qué dice la norma? Que a los efectos de esta disposición, por tener nacionalidad argentina, se lo considera sujeto del tributo. En realidad, también imperfecta la norma. Sujeto ya era. Pero lo que quiere decir la norma, que lo es sujeto por todo. O sea, por aquello que no estaba grabado, que era del exterior, también se lo va a grabar. Vos fíjate a lo que llegamos. Las consultas que se están haciendo hoy en los estudios, ¿sabés cuál es? ¿Cómo hago para renunciar a la nacionalidad argentina? Fíjate al punto que hemos llegado. ¿Cómo hago para renunciar a la nacionalidad argentina? Porque todo este tema que estamos comentando arranca de la nacionalidad. Bueno, y para contestar esta pregunta, diríamos que este tema está previsto en la Constitución Nacional. Porque hay una distinción, para no equivocarnos, entre lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. De lo que estamos hablando no es de la ciudadanía, estamos hablando de la nacionalidad. La nacionalidad nativa, ¿por qué se adquiere? Por haber nacido en Argentina. Y en este sentido, por haber nacido en Argentina, es irrenunciable. Nadie puede renunciar a la nacionalidad. Y lo ha dicho la Corte. Ni aún en el caso que el contribuyente fuera a otro país y que ese otro país le requiera la renuncia a la nacionalidad, ni aún en ese caso. Y la Corte dijo mucho más. Fíjate que la Corte dijo que si una ley estableciera la pérdida o la renuncia a la nacionalidad, esa ley sería inconstitucional. Con lo cual, toda esta alternativa no existe y el contribuyente se encuentra con que tiene este premio de pagar este impuesto adicional. Y el otro supuesto, y ahora ya estoy terminando con esto, se daría con otros contribuyentes que también perdieron la residencia en la Argentina. Por ejemplo, el contribuyente que se fue a vivir a Uruguay. De paréntesis, hay 25.000 casos en trámite de argentinos que están pidiendo la residencia fiscal en otros países. Muy bien, estos contribuyentes pierden la residencia por 2 razones. O porque tienen una residencia permanente en Uruguay, y esto de acuerdo con la norma migratoria de Uruguay, o el caso que no tenga esta disposición, pero tenga 12 meses ininterrumpidos viviendo en Uruguay. Entonces, en este caso, pierde la residencia. Al perder la residencia, paga los impuestos solamente en el país, no en el exterior. ¿Qué es lo que te dice la norma? Que ese plazo de 12 meses que establece la ley de ganancia, a estos efectos es de 36. Es de 36. Quiere decir que el contribuyente que está en el mes 18
tranquilamente en Punta del Este viviendo, se le hace la noche. Porque como ese plazo pasó a ser 36, a estos efectos no perdió la residencia. La residencia que la había perdido, no la perdió. Y como no la perdió, es sujeto del país. Y como es sujeto del país, paga por los bienes del país y del exterior. Este es el proyecto que tiene que tratar el Congreso de la Nación. Yo, tenemos que pensar que desde el punto de vista constitucional requiere una aprobación especial y mayoritaria por el hecho que tiene fin específico su recaudación. Bueno, esto puede ser una complicación para el partido oficial para tener los votos en diputados. Pero, insisto con esto, es tan grande la cantidad de situaciones que se plantean que realmente pensamos razonablemente que por lo menos este proyecto no podría tener una aprobación en estos términos. Muchas gracias, Humberto. Días atrás en la Cámara de Diputados se dio la sanción de la Ley de Sostenibilidad, que era la ley de emergencia turística que nosotros estábamos desde FEGRA solicitando, en una parte, no en todo. Y le pediría a Marcelo Serra si nos podía abundar sobre el contenido de esta ley. Sí, por supuesto, Mario. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para tratar de ser más práctico y concreto y bueno, y para que la gente tenga el material para repasarlo cuando quiera en la tranquilidad de su hogar. Bueno, lo primero que tenemos que saber de esta ley de sostenimiento y reactivación del turismo nacional es que si bien fue sancionada por la Cámara de Senadores el 1 de septiembre, aún no ha sido promulgada por nuestro Poder Ejecutivo, con lo cual, bueno, no sabemos exactamente cuál va a ser su vigencia. Más allá de las declaraciones del ministro Culfas ayer en nuestro coloquio, que lo dijeron que la iba a reglamentar rápidamente. Bueno, como tenemos poco tiempo, acá directamente pasamos a la visión general. La visión general es que tenemos muchos títulos. De los títulos de la ley, solamente vamos a analizar los títulos 2 y 3, que son los vinculados con las medidas productivas, sociales y fiscales, donde ahí tienen las ventajas impositivas y la modificación del programa de asistencia del trabajo a la producción, y el título 3, que su nombre es Plan de Reactivación Productiva, donde el objetivo es poner dinero en el bolsillo de los consumidores para reactivar el turismo a través de la demanda. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Simplemente, bueno, la implementación de medidas para la reactivación productiva. Lo primero que tenemos que saber, que si bien se aprobó en el Congreso el 1 de septiembre, esta ley se puede prorrogar por 180 días a dictado del Poder Ejecutivo. Cuando empezamos a analizar el alcance de la ley, uno que está en el sector turismo hubiera pensado que es mucho más fácil poner directamente todas las actividades que están en el anexo 1 de la Ley Nacional de Turismo, la 25.997, que es mucho más claro y simple y engloba todo el sector. Pero cuando empezamos a repasar el alcance de la ley, vemos que se incorporaron otras actividades, como acá está la actividad de cultura. Por ejemplo, también esta ley abarca los cines, producción de espectáculos teatrales y musicales que no están en nuestra ley de turismo. Por eso que pusieron actividad por actividad, simplemente para incluir algunas más, sin perjuicio que el Poder Ejecutivo se reserva el derecho a ampliar estas actividades. Bueno, acá tenemos algo muy importante que seguramente va a ser motivo de muchas preguntas. El artículo 4 de esta ley establece expresamente la contabilidad de los beneficios, la compatibilidad de los beneficios de esta ley de sostenimiento del turismo con los beneficios de la Ley de Emergencia Sanitaria 27.541. ¿Cuáles fueron los beneficios, entre otros, de la Ley 27.541?
Esta ley otorgó facultades al Poder Ejecutivo para establecer reducción de las contribuciones patronales a determinados sectores y o actividades. Y a raíz de estas facultades, el Poder Ejecutivo las tomó y publicó el decreto 332 con el programa ATP. Con lo cual, acá vemos claro que tanto los beneficios del programa ATP en general como los beneficios del programa ATP del sector turismo no se contraponen, sino que se complementan. Y seguramente cuando se reglamente esta ley, así lo va a decir. Bueno, ¿qué establece esta ley? Bueno, en el artículo 5 se establece la extensión de vigencia del programa ATP. Como ustedes saben, por el decreto 621, el programa ATP en general se extendió hasta el 31 de octubre de 2020 y para aquellos casos que la actividad estuviera resentida por los efectos económicos de la pandemia, los mismos beneficios iban a estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Bueno, por esta ley de pleno derecho para el sector se corre la vigencia hasta el 31 de diciembre, con la particularidad, como dijimos recién, que esto puede serse extendido por 6 meses más. Y acá tenemos algo muy importante, que es la letra chica que tenemos que empezar a ver y ver cuál es el real beneficio. Porque los requisitos para acogernos al programa ATP sector turismo no son los mismos requisitos del programa ATP en sector general. Y esto es un beneficio claro y concreto al sector que tenemos que saber. Ustedes saben que el programa ATP general, a partir de los sueldos devengados del mes de julio, en la medida que el contribuyente, cualquiera sea el tipo, sea actividad crítica o no crítica, para hacerse acreedor tanto al beneficio SIPA más el beneficio de salario complementario, tiene que tener facturación interanual negativa. Bueno, conforme los requisitos de esta ley aplicable solamente para los sectores turísticos, el requisito es paralización de actividades o facturación inferior al 30% conforme la reglamentación. Más allá de lo que establezca en el futuro la reglamentación, acá tenemos el tope del 30%, que es mucho más beneficioso del tope del 0% que tenemos hoy para acogernos a los beneficios SIPA más salario complementario. ¿Cuáles son los beneficios concretos que establece esta ley? Bueno, esta ley no establece ningún beneficio de postergación de contribuciones patronales, sino de tratarse de contribuciones patronales con destino al SIPA, establece de pleno derecho la reducción. Y esto es muy importante porque nosotros habíamos visto que el sector gastronómico tenía el beneficio de postergación. ¿Por qué? Porque no había sido incluida como actividad crítica, cosa que a partir de agosto sí, y ya vamos a desarrollar más adelante. Pero los beneficios concretos para el turismo hotelero gastronómico, referido al SIPA, es la reducción del 95% de las contribuciones patronales. Y en lo que respecta al salario complementario, es muy similar al de las actividades críticas, que es un salario 50% de salario neto, que tiene un techo de 2 salarios mínimos vital y móvil, y un piso de 1 salario mínimo vital y móvil. Bueno, este es algo nuevo. También esta ley faculta a la jefatura de gabinete a establecer una asistencia económica no reembolsable. Para todos los contribuyentes no, solamente para aquellos que son titulares de establecimientos micro y pequeñas empresas. No aplica para las pymes mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Y el monto tiene que ser equivalente hasta 2 salarios mínimos vital y móvil, es decir, aproximadamente 33.000 pesos. Y no se establece que eso tiene que ser aplicado para ningún concepto, sino que cada titular lo puede aplicar de la manera que más le convenga según su capacidad de negocio. También, bueno, como ya dijimos, esto se puede prorrogar por 180 días. Bueno, y esto es lo más importante y es lo que tenemos que ver, que es en realidad en lo que se trata de medidas impositivas, ¿qué le dio al sector? Lo que es el ATP es muy valioso, es muy importante, pero todos sabemos que el ATP ya estaba en general. Es una extensión de lo que nos dieron. Ahora, ¿cuáles son las medidas impositivas concretas?
Las medidas impositivas concretas son pocas y son estas. Una es una prórroga de 180 días de los impuestos existentes o a crearse, fíjese, vinculado con el patrimonio, capitales o ganancias, con los vencimientos operados hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto se podía prorrogar otros 180 días más. ¿Pero qué significa esto? Para una empresa, ustedes saben que si tu empresa es pyme, si tenés que pagar ganancia mínima presunta, ese impuesto se derogó del año 2017, con lo cual impuestos patrimoniales una empresa no tiene, si es pyme, y ganancias, estoy convencido que nadie debe estar pagando anticipo de ganancias porque los anticipos ya han pedido reducción, con lo 80 días. Es muy buena, aplica sobre impuestos que seguramente no estamos pagando. Y acá estaba lo que comentábamos ayer, que esta ley no tiene ninguna prórroga, ningún beneficio frente al IVA, que es el principal impuesto que afecta al sector. Después también aplican 180 días de suspensión sobre las medidas cautelares, esto es auspicioso. Y por último, y a mi juicio lo más importante, que establece, le da facultades al Poder Ejecutivo para reducir las alícuotas de impuesto al débito hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto es muy importante, como todos ustedes saben, por cada cheque que hacemos, por cada entrada y salida bancaria de dinero, sufrimos un impuesto del 0,6%. Y acá ya el departamento tomó nota del tema y estableció algún tipo de propuesta. ¿Por qué? Porque lo que, digamos, si se le quisiera ayudar al sector, la reglamentación del Poder Ejecutivo debiera decir que hasta el 31 de diciembre de 2021 no establecer un mayor pago a cuenta, sino directamente eximir las actividades comprendidas por esta ley del impuesto. Y aprovechando el dictado del decreto, establecer que a partir del 1 de enero de 2022, aprovechando las facultades que el artículo 4 de la ley 25.413, que es la ley de impuesto al débito, y le otorgó al Poder Ejecutivo de establecer pagos a cuenta del impuesto, ya sea para el IVA, para ganancias o para las contribuciones patronales, establecer que a partir de esa fecha, 1 de enero de 2022, todo el sector va a poder computar como pago a cuenta, ya sea de IVA, de ganancias o de contribuciones patronales, el impuesto al débito. ¿Por qué? Porque son facultades que ya tiene por la ley de impuesto al débito y nunca las utilizó. Y si habría que utilizarlas en algún momento, creo, sería el más indicado. Después, bueno, tiene también medidas de apoyo crediticio. En este caso, aparentemente son muy rápidos porque la propia ley establece que tiene un plazo de 30 días a partir de la sanción para otorgarlos. Por suerte, digamos, uno puede aplicarlo para pagar servicios públicos, capital de trabajo o cualquier otro costo fijo que tenga que soportar durante la pandemia, es muy amplio. Acá las condiciones de los créditos rápidamente son un plazo máximo de 36 meses, con 6 de gracias. La tasa del primer año es el 0% y durante el resto de la vigencia del crédito el 20% anual. Y también, bueno, la esperanza de la ley que se resuelva rápidamente porque tiene 10 días corridos para resolver la solicitud por sí o por no a partir de esa fecha. Y por último, este tema es la parte donde se le inyecta dinero al mercado a través de la gente. Hay estos 4 programas, que bueno, el primer programa es el bono fiscal vacacional, que esto en realidad es un aporte a las familias con ingresos menores a 4 salarios mínimos vital y móvil, aproximadamente 67.000 pesos, que simplemente, bueno, es un bono de descuento que se lo dan a las familias que lo soliciten para que lo apliquen al pago de los servicios turísticos. Tan simple y claro como eso, y para las empresas es un crédito fiscal que puede compensarlo contra contribuciones patronales, transferirlo a terceros, etc. El segundo, que es el más publicitado, es preventa servicios turísticos nacionales. Esto es, yo compro un servicio turístico para ser aplicado el año que viene, lo compro hoy y automáticamente se me genera un crédito fiscal de hasta el 50%. Eso también, lo que establece es que el servicio tiene que ser usufructuado durante el año 2021
y tiene que ser utilizado, obviamente, en servicios turísticos que se den en Argentina, en el país, y bueno, el Poder Ejecutivo va a establecer cuál es el tope del crédito para aplicar a los mismos. Los últimos dos programas, el de turismos mayores, simplemente es muy claro. El Estado se va a hacer cargo del 21% del total del paquete de los turismos, de la gente que está jubilada, turismo mayor. Y por último, lo que es turismo estudiantil, simplemente es una línea de crédito específica del Banco Nación, donde la idea es subsidiar la tasa de interés que van a cobrar las empresas para financiar los viajes. Así que, bueno, eso es todo en principio, un apretado síntesis de esta ley y espero, bueno, que les sirva y a disposición de preguntas. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Lo que debemos decir es que FEGRA vino trabajando en los distintos proyectos que hubo de los distintos bloques. No se ha conseguido lo que realmente nosotros buscábamos, pero en parte se han incluido algunas otras cosas que nosotros pedíamos dentro de este proyecto. Bueno, continuando, un tema de actualidad que se ha venido dando desde a partir del mes de abril es el tema de ATP, en el cual este departamento ha trabajado tratando de la interpretación y corregir algunas cosas que se daban en contra de los establecimientos. Le voy a pedir a Marcelo nuevamente a ver si nos puede ampliar desde la parte técnica y después, bueno, veremos cómo avanzamos. La idea de esto es no dar una charla de ATP, simplemente ver cuál es la novedad del sector vinculado al mes de agosto y cerrar haciendo un comentario vinculado con cómo afecta al sector la nueva ley de sostenibilidad turística, que es el ATP, diría yo, de turismo, con el ATP en particular. Vamos a repasar la hoja de ruta, los beneficios concretos, la dinámica del programa, la norma AFIP del mes de agosto, las novedades de la edición administrativa, la resolución de la AFIP y por último el futuro, que para nuestros sectores es la ley de sostenimiento y reactivación productiva. Como todos sabemos, los beneficios concretos hay dos. Uno en materia de seguridad social, que es la postergación o la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales con destino al SIPA, es uno u otro. Y después tenemos también beneficios en materia económica que son subsidios. Uno es salario complementario y otro es crédito a tasa subsidiada. Este está a partir del mes de julio y están dados en función de la facturación de las empresas, como ya vamos a ver. Siempre hay muchas dudas y muchas preguntas. ¿Cuáles son los beneficios concretos en materia de seguridad social? Cuando uno habla de las contribuciones patronales con destino al SIPA, habla en realidad de aproximadamente del 60% de las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales con destino al SIPA son las que financian nuestro sistema de jubilación. Esas son las únicas que se postergan o que se reducen en un 95%. El resto de las contribuciones patronales, que como está en el cuadro, financian el régimen de asignaciones familiares, financian el Fondo Nacional de Empleo o el PAMI, no tienen ningún tipo de beneficio, ni de reducción ni de sanción. Bueno, ¿cuál es la situación actual del programa? Esta es una pregunta que nos hacen siempre. Para acceder a los beneficios del programa, yo, contribuyente, me tengo que inscribir. El programa no es automático. Si un mes mi contador o yo o el responsable se olvida de inscribirse hasta la fecha perentoria, no tengo beneficio por lo menos en ese mes. Lo bueno es que si me olvido un mes, no es que me arrastre a los meses siguientes, sino que solamente voy a tener el perjuicio en ese mes. Al otro mes voy a poder volver a inscribirme. ¿Por qué? Porque cada mes actúa como compartimento estanco. De hecho, yo también puedo darme en un mes de baja porque no me conviene o por las limitaciones que vamos a comentar. También es muy dinámico porque tiene nuevas variables y beneficios. Recordemos que hasta hace poco, hasta junio, los beneficios estaban dados en función del área geográfica, si tenía distanciamiento o aislamiento. Bueno, ahora eso ya no va más, cambió y el propio Poder Ejecutivo establece los beneficios en función que si mi actividad está crítica o si es no crítica.
Y lo que es fundamental, como ya lo dijimos recién, y lo vamos a volver a mencionar en el cierre, para el SIPA nunca tuvimos el beneficio, nunca tuvimos el requisito de facturación, sino el requisito de facturación hasta determinado porcentaje, 5% hasta mayo, o facturación negativa a partir de junio, era solamente para el salario complementario. Bueno, a partir del mes de junio cambió y también es para el SIPA, con lo cual tenemos que tener cuidado. Estas son las dos resoluciones de la AFIP que la dejamos en el material. Y bueno, las novedades del programa aplicables para el mes de agosto, establecidas por la edición administrativa 1581, ya hablamos a dar rápidamente. Sector crítico. Ustedes saben que el sector crítico se estableció que son los sectores del Acta 4 que establece actividades vinculadas al turismo, culturales y salud. En el punto 2.3 del Acta 5, que es el alojamiento, y en el Acta 13, que son los cines. Todos esos sectores de hace algunos meses son sectores críticos. Nuestro reclamo, hemos hecho innumerables reclamos a través de la FEGRA, ya sea la Jefatura de Gabinete, la FIP o la ANSES, pidiendo que la actividad gastronómica se le aplique también en los beneficios de la rama crítica, porque la actividad gastronómica es turística, solamente que en el Acta 4 no le incorporaron. ¿Por qué? No lo sabemos, pero bueno, por suerte, a partir del devengado de agosto, se incorporó como actividad crítica, entre otras, a la gastronomía. Y dijimos entre otras porque, bueno, acá tienen el material que se incorporaron centro de estética, lavado de vehículos y varios más. Pero lo que a nosotros nos interesa, que tanto la actividad hotelera como ahora la gastronómica, para el ATP general, es actividad crítica y tiene los beneficios que le corresponden. Y después, bueno, el sector no crítico es el resto de las actividades, siempre y cuando estén en los anexos nomencladores de la FIP. Bueno, ¿cuáles son los cambios de requisitos para el mes de agosto? Acá tenemos la base salarial, se toma la de julio, para julio se tomaba la de mayo, con lo cual, bueno, se fue corriendo bastante para adelante. El requisito que tenemos que tener evaluación nominal de facturación negativa de julio a julio, julio 2020 con 2019. Si tengo variación 0, no tengo beneficio de salario complementario. Inicio de actividad entre enero a noviembre de 2019 se compara julio 2020 con diciembre de 2019. Si yo inicié actividades desde el 1 de diciembre, el beneficio es automático. Tengo el tope de sueldo bruto que se mantiene en 140.000 pesos mensuales. Bueno, las empresas que desarrollan actividades afectadas en forma crítica, las nuestras, el sector hotelero y gastronómico, por suerte, a partir de agosto, el salario complementario, siempre y cuando califique, se otorga con independencia de la cantidad de trabajadores. Y bueno, las condiciones no han variado, el salario neto es el 83% del bruto, el salario complementario debe resultar equivalente a un 50% del salario neto, con el piso de un salario mínimo vital y móvil y el techo de 2 salarios mínimos vital y móvil. Las actividades no críticas es similar, la damos rápidamente porque por suerte el sector no está, pero ahí la única diferencia que hay es que solamente tienen 1,5 salarios mínimos vital y móvil, tanto de piso como de techo. Bueno, las contribuciones patronales destinadas al SIPA, en este caso de agosto de 2020. Acá las empresas que desarrollan actividades afectadas en forma crítica, por suerte sector hotelero gastronómico, y más la facturación nominal interanual tiene que ser negativa, gozan el beneficio de reducción del 95%. Si yo estoy en el resto de actividades y la facturación es negativa, tengo el beneficio de postergación. Entonces, la novedad desde julio, pero siempre del ATP general, que la facturación es una condición para acceder al SIPA. Las empresas con variación 0 o positiva desde el mes de julio, ya sea que tengan actividad crítica o no crítica, no tienen beneficio ni de reducción ni de postergación. ¿Por qué? Porque tienen que tomar el beneficio, tienen que tomar el límite de la facturación, que tiene que ser negativa interanual. Bueno, crédito a tasa subsidiada, esto aplica para empresas de menos de 800 trabajadores,
En este caso, la facturación interanual tiene que ser positiva entre 0 y 40%. Como ustedes fíjense que por eso no se no se superponen. Si yo tengo variación interanual negativa, aplica el beneficio de salario complementario, subsidio. Si tengo facturación positiva entre 0 y 40%, puedo acceder al crédito a tasa subsidiada. Y bueno, no aplica para sujetos que están mal con el BCRA en estado de situación crítica 4, 5 o 6. ¿Cuál es el monto? El monto es un 120% de un salario mínimo vital y móvil por empleado, en este caso a mayo de 2020. Quedó así la norma. Y lo que tenemos que saber que el programa general cada vez tiene menos beneficios. ¿Por qué? Acá confrontamos los beneficios de crédito a tasa subsidiada entre julio y agosto. Ustedes fíjense, para el mes de julio, si yo tenía una facturación nominal interanual entre 0 y 10%, la tasa de interés era 0. Si tenía entre el 10 y 20% la variación interanual, la tasa de interés era del 7,5%. Y si tenía hasta el 30%, la tasa de interés era del 15%. ¿Qué pasó en agosto? En agosto, si bien me subo en el techo hasta el 40% de variación nominal interanual, en todos los casos la tasa de interés no es más del 0 ni del 7,5 en los pisos, sino que en todos los casos es el 15%. Con lo cual, fíjense que esto, bueno, cada vez tiende a ser menos beneficioso, supuestamente, bueno, por restricciones presupuestarias del Estado. Y en todos los casos sigue siendo el plazo de 12 meses más 3 de gracia, y sí, esto es solamente para abonar sueldos. De hecho, es tan así que el dinero se deposita directamente en los seguros de cada uno de los empleados. Bueno, estas son las normas de la AFIP, la resolución 4811, la vamos a dejar en el material, vamos a pasarla rápidamente, no la vamos a mencionar, pero simplemente son la reglamentación de cómo se tiene que aprovechar el beneficio de reducción de contribuciones patronales con destino al SIPA, que tengo que estar inscrito en el sistema registral, o ya sea el beneficio de postergación. Y lo que sí, renueva el plan de pagos especial para aquellos contribuyentes con beneficio de postergación, que le da un plan de pagos especial de hasta 8 cuotas con una baja tasa de interés. Todo esto se repite todos los meses, simplemente lo dejamos en el material para que lo tengan, pero lo vamos a pasar por alto porque ya estamos pasados de tiempo. Y por último, y esto es lo más importante, hace un rato hablamos de la extensión del programa ATP desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020, donde vimos que los requisitos para acceder, en este caso de reducción y de salario complementario, es una facturación inferior al 30%. Con lo cual, nos conviene en el futuro incorporarnos como sector turismo, no al programa ATP en particular, en general, sino al programa ATP Turismo en general. ¿Cuáles eran los beneficios? Los beneficios del programa ATP para turismo son directamente la reducción del 95% de contribuciones patronales con destino al SIPA y el salario complementario. Adicionalmente, este programa se extiende 180 días más a partir del 31 de diciembre de 2020, prorrogables según criterio del Poder Ejecutivo. Y una reflexión, ¿no? Porque como dijimos recién, la propia ley establece que son complementarios, parecería que yo también podría acceder por el crédito a tasa subsidiada por el programa ATP en general. Pero bueno, son reflexiones, seguramente vamos a ver cómo se reglamenta esto y bueno, iremos haciendo camino al andar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ya que hablaste de reglamentación, desde el departamento estamos trabajando para aportar algunas ideas y soluciones que pueden darse a esta ley dentro de la reglamentación. Con respecto al ATP, nuestro departamento, como dije antes, ha hecho innumerables pedidos, acciones. Le voy a pedir a Ernesto Otero que si puede nombrar algunas de las que estuvimos trabajando. Bueno, gracias Mario y gracias Marcelo por lo descriptivo y muy actual. Bueno, este fue un tema que desde el principio
si bien no era un tema estrictamente tributario, era un tema que estaba muy vinculado a nuestra actividad. Y a partir del primer decreto, del 332, allá por fines de marzo, principios de abril, en donde se establece esta ayuda al trabajo y la producción, como fue denominado que hoy llamamos ATP ya como sigla, nos fuimos enfrentando con distintas dificultades, entendiendo también que los encargados de llevarlo adelante, los distintos organismos del Estado, para ellos era todo nuevo. Al ser la FIP uno de los canales a través de los cuales se estableció las presentaciones y el ida y vuelta, establecimos una relación muy interesante, especialmente con la subdirectora de Servicios al Contribuyente, Patricia Vaca Narvaja, quien, bueno, nos acogió muy bien y tuvo la deferencia de atender nuestros pedidos. Y fuimos intercambiando opiniones, haciéndoles propuestas, se nos presentaron muchas inquietudes, digamos, como departamento, pero recogiendo, permanentemente le íbamos pidiendo a las filiales que nos mandaran las inquietudes y los problemas con los que se iban encontrando, de manera de poder, sobre todo aquellos problemas de tipo general, ¿no es cierto?, que nos pasaban a todas las empresas o a una gran cantidad de empresas, poder volcarlos y poder establecer un canal amigable en la resolución de los problemas. Ahí nos encontramos con distintas dificultades, por ejemplo, aquellas empresas que ustedes recuerdan, parece una historia muy, muy antigua, pero empezamos haciendo una comparación de ventas de cada periodo, de marzo a marzo, para ver si había habido una disminución y demás. Ahí nos enfrentamos con un primer problema, que eran aquellos establecimientos que habían iniciado actividades con posterioridad al 12 de marzo del 2019, en cuyo caso no había un elemento de comparación sustentable, por lo menos. Nos fuimos encontrando con problemas en que no teníamos cómo canalizar los reclamos especiales, ¿no es cierto?, cuando habiendo informado bien la CBU, como solicitaba el sistema, no se acreditaban los fondos. De entrada no sabíamos cuántos fondos le iban a acreditar a cada uno, sabíamos lo que decía el decreto, pero no teníamos la certeza, porque la FIP fue cambiando, o el ANSES, fue cambiando la metodología de medir ese salario mínimo vital y móvil, o 2 salarios mínimos vital y móvil, contra la referencia del mes anterior. Nos encontramos con dificultades con aquellas empresas, que son muchas en nuestro sector, que presentan personal temporario, personal de temporada, dentro del marco del artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no teníamos, no tienen en todos los casos un parámetro, un soporte que inicialmente era el salario de febrero, que si bien estaba informado, de febrero del 2020, que si bien estaba informado en el 931, tal como el sistema lo solicitaba, esos salarios estaban en cero, justamente por la reserva de puesto, con lo cual no había una respuesta. Bueno, algunas cosas se fueron zanjando, nosotros hicimos propuestas, y en base a la continuidad de las propuestas, de las preguntas y de las propuestas, la FIP y el ANSES fueron solucionando el problema con mucha dificultad, con muchas trabas. En algún momento tuvimos que recurrir a la jefatura de gabinete de ministros, tuvimos que recurrir a los distintos ministerios, al ministro Culfas, al ministro Lamens, de alguna forma para impulsar eso. Hemos tenido los avatares propios de esto que se fue haciendo, que nosotros mismos como departamento íbamos aprendiendo. Cada filial también fue haciendo algunas gestiones, día a día seguimos, pero
el núcleo se fue solucionando y algunas cosas todavía no están solucionadas, pero bueno, seguimos manteniendo este canal, pero la verdad que fue un esfuerzo de funcionarios, y bueno, por supuesto de dirigentes y del departamento poder y tratar de ir solucionando esos problemas de implementación, porque el decreto estaba, pero el sistema no estaba o no era lo amigable. Desde algunas filiales, no sé si Sergio querés hacer algún comentario de algunas otras acciones que se fueron haciendo desde algunas filiales, también donde se pudo acompañar, digamos, a las presentaciones. Sergio. Buenas tardes primero. Primero una pregunta, Mario. ¿Puedo hacer una consulta al doctor Bertaza con respecto a un tema que charló con referido a la moratoria? ¿Puede ser? Sí, sí. Humberto, te saco del foco, pero bueno. Vos comentaste en un momento el tema de la regularización de ventas omitidas y comentaste el tema de que hasta era factible que la empresa que omitió haga la facturación, facture, y le dé la factura a su cliente eventualmente, y esto pueda computar el crédito fiscal. Pero en ese caso, ¿no estaría perjudicando justamente al cliente porque, en definitiva, si presentó moratoria, ventas omitidas, implica que el cliente en su momento le pagó con fondos esas ventas omitidas, que eventualmente podrían ser ventas omitidas del cliente? ¿No sería un riesgo hacer eso? Bueno, tenemos que analizar cada caso, Sergio, porque fíjate que podría haber ocurrido que la compra para ese cliente no esté registrada porque no estaba facturada, pero sí facturó la venta después. Con lo cual tendría problemas para llegar a justificar de dónde salió esa mercadería. Hasta esto podría pasar. Entonces, digamos, tendríamos que ver cuál es la situación fáctica. Por eso decíamos, este es un tema que va a haber que analizarlo en forma concreta en cada supuesto. Lo que me pareció interesante es recordarlo, porque este tema en su momento se ha discutido muchísimo, y al principio la administración tributaria tenía un criterio, y algunos se quedaron con este criterio, por eso lo quise recordar, en el sentido que una vez que pasa la fecha de la facturación, y yo diría fundamentalmente el mes del periodo fiscal, no se podría emitir esa factura y a su vez no se podría computar el crédito fiscal para una factura que se refiere con posterioridad. Bueno, este es el tema que aclaró en su momento la administración tributaria y es la posición que hoy existe. Por eso me pareció interesante aclararlo. Ahora después, la negociación con cada cliente me parece que es un tema de negociación justamente individual con cada uno, analizando los supuestos fácticos que no son iguales en todos los casos. Claro, perfecto. Gracias. Disculpa que la haya hecho tarde la pregunta. Bueno, no, lo que queríamos comentar un poco es, como dijo Ernesto, que fundamentalmente hay que destacar la acción, el accionar mancomunado entre varias cámaras gremiales empresarias con respecto a todas las solicitudes de beneficios para empresas por el tema de la pandemia. Y bueno, en el caso justamente de FEGRA, ha hecho acciones mancomunadas, especialmente con sectores, por ejemplo, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Cava, y con distintas otras entidades, por ejemplo, la que agrupan a los pizzeros, heladeros. ¿Cómo? Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Bueno, con la Cámara de Comercio realmente tenemos una sinergia muy importante. Ellos muchas veces toman los temas que nosotros les planteamos y lo toman como propio de la Cámara de Comercio, y también se presentan notas a las autoridades. La verdad que en la Cámara de Comercio tenemos una presencia bastante importante y son ellos bastante receptivos con nosotros. También tenemos gracias a Mario Zabaleta, realmente, que entabló una relación ida y vuelta importante con Patricia Vaca Narvaja, que realmente ayudó mucho para ese ida y vuelta y esa contestación de casos que teníamos, presentaciones de notas. Así que, Marito, realmente un buen trabajo fue ese.
Acá, y también, digamos, fueron haciendo varias presentaciones, varias acciones, y en definitiva hubo un Zoom importante que se hizo con el ministro Culfas, donde participó justamente Graciela por FEGRA, Ariel Amoroso por la Asociación de Hoteles de Cava, y bueno, otras instituciones amigas. Nos hizo una serie de un petitorio, donde yo voy a leer un poquito los puntos para que vean que realmente en lo que comentó Marcelo, en función de lo que es la ley de turismo, en función de ATP, cómo ciertas cosas fueron teniéndolas en cuenta. No en la amplitud que pedimos, pero se han tenido en cuenta. Y entiendo que nosotros vamos a tener que seguir todavía exigiendo, pidiendo más beneficios, extensión de beneficios, porque la pandemia no termina ahora, no termina los efectos el 31 de diciembre. Entendemos y sabemos que se van a alargar en los plazos, y por ahora esas necesidades futuras todavía no están contempladas por el tema de la vigencia de los distintos beneficios que tenemos. Por ejemplo, bueno, un tema importante es, bueno, si pedimos en su momento la continuidad del ATP hasta la recuperación de la normalidad, y bueno, lo que también sería importante es ver el tema del ajuste de los salarios mínimo vital y móvil, porque sabemos que eventualmente el gremio, nuestra actividad va a tener que hacer una discusión del convenio colectivo, eventualmente puede haber ajustes y si el salario mínimo vital y móvil no se ajusta, vamos a quedar retrasados con el valor del ATP. También pedimos un tema importante, y es un tema que estamos llevando adelante y que entendemos que es de principal importancia para el sector, es la reducción del IVA al 10,5%. También se pidió créditos, pero a tasa cero para la reapertura de locales en el momento que comience a hacer una actividad plena. Sabemos que la actividad ahora está muy mermada, es una actividad muy baja, con únicamente ocupaciones por lo menos de espacios públicos nada más. También lo que se pidió en su momento es la eliminación de todas las contribuciones patronales por el mismo periodo. Hablamos de contribuciones patronales, no la parte de obra social, por supuesto, pero la eliminación directamente. Bueno, se pidió una amplia moratoria y el tema es que estamos pidiendo la moratoria para deudas que se generen en el momento de la reapertura y de cuando se genere, o sea, cuando se produzca el final de la pandemia. Sabemos que, bueno, se estuvo charlando anteriormente y vemos que seguramente en algún momento va a aparecer la tercera moratoria porque no va a alcanzar con deudas vencidas al 31 de julio. También se pidió la exención directamente del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Se pidieron, no es un tema impositivo, pero se pidió el tema de eliminación de las comisiones en las tarjetas de crédito por 12 meses, hasta luego de la reapertura. Otro tema importante que se está solicitando es la postergación del cambio de impresoras fiscales. Eso sabemos que está en un periodo de cambio y eso implicaría gastos para los establecimientos. También se pidieron, bueno, por otro lado se pidieron subsidios para el pago de servicios de electricidad, agua y gas. Y bueno, entonces estos fueron pedidos que se hicieron, como vemos, se han receptado en parte todavía no, pero entiendo que vamos a seguir trabajando en pos de lograr que esos beneficios para el sector se puedan prorrogar y se puedan profundizar. Más o menos ese es uno de todos los aspectos en cuanto a pedidos que hicimos en función de FEGRA y distintas instituciones. Antes de salir de esto, quiero hacer una pequeña aclaración porque vine a cuento de una pregunta que acaban de formular y es justamente el único punto de todos los reclamos que hicimos del ATP que no fue solucionado. Es más, no lo van a solucionar porque han manifestado concretamente que ese es el criterio y no lo van a modificar. La pregunta la hace alguien del Chaco y habla de un negocio que comienza su actividad en el mes de enero. Pero comienza su actividad en el mes de enero es bajo nuestra interpretación que empezó a vender. Porque la persona física que sigue con la actividad de la sociedad o la sociedad que sigue con la actividad de la persona física. Pero lo que la AFIP interpreta como fecha de inicio de las actividades es la fecha de inscripción, la fecha en que obtuvo la quit. Le pido a la persona que hizo la pregunta que se fije de quién es la explotación, en definitiva, a partir de enero, y cuándo está inscripto
en la AFIP, y ese es el momento que toma que toma AFIP para tomar inicio de actividades. Con lo cual, si está inscrito hace 5 años, va a tener que comparar abril o mayo o junio, según el momento del ATP que estemos trabajando. Si en cambio se inscribió, por ejemplo, durante el año 2019, va a tener que tomar las ventas del mes de diciembre. Y las ventas del mes de diciembre van a ser 0. Comparadas con la venta que quiera del mes de enero o del mes que sea, siempre van a ser positivas. Este planteo se le hizo no solamente a la AFIP, sino al Comité de Asesoramiento, que es la autoridad, se le hizo al ministro Culfas, y en todos los casos quedó establecido que el criterio que adopta AFIP es el correcto. Ha habido acciones legales, no de parte nuestra, sabemos que ha habido un par de fallos que hay que estudiar, analizar y aplicar llegado el caso, porque la justicia falló a favor del contribuyente que hizo el reclamo. El fallo que fue a favor del contribuyente, que sería el caso aplicable a esta persona del Chaco, no sabemos cómo va a tener la aplicación práctica en cuanto a cómo le van a dar el dinero, los fondos, porque los fondos tienen que ser depositados en la cuenta de los empleados. Pero bueno, este es el punto y este es el tema con esta cuestión. Mario. ¿Puedo hacer un agregado, Marito? ¿Un agregado puedo hacer? Sí. Me faltó, no, un tema que la verdad que es bueno destacarlo y con respecto a un logro que se ha tenido en Cava, que de donde hemos estado bregando, no es, digamos, lo ideal, pero bueno, pero es algo importante. 2 medidas. Una fue en su momento, bueno, la exención del pago de ABL, que vendría a ser un impuesto inmobiliario más o menos en Cava, por 2 meses. No es algo tan sustantivo, pero es importante igual. Y el dictado de la suspensión del cobro de ingresos brutos a los establecimientos gastronómicos por un periodo de 6 meses, de septiembre a febrero. En ese tema se trabajó mucho, incluso hace poquito tuvimos una reunión porque estaba el efecto del tema de retenciones, porque si no se maneja el tema de las retenciones, el efecto hubiera sido totalmente, digamos, neutro, no hubiera habido ningún beneficio. Se trabajó en eso, estamos llegando, se llegó a un semiacuerdo para que eso se pueda solucionar. No es lo mejor porque sabemos que hoy por hoy las ventas están muy bajas y son bajas, pero todavía es algo que al sector le sirve y bueno, también vamos a seguir insistiendo para que eso se prorrogue en el tiempo. Eso quería aclarar. Gracias. Bueno, como ustedes verán... Una cosa más. Sí. Perdón, Mario, un bocadillo nada más. Con relación a esta novedad que tuvimos a partir de julio, de los salarios de julio, en donde para algunas empresas se reduce, se elimina el ATP, pero tienen la posibilidad de acceder a préstamos, ya sea en función de la reducción de ventas con respecto al año pasado, al 0% de interés o al 7,5% o al 15%. Como ahí aparece un nuevo jugador, que son los bancos, el propio banco con el que trabaja cada compañía, cada empresa, se presentó, nosotros hicimos algunas presentaciones, pero se presentó el problema de que aprobado por parte de la AFIP el préstamo, incluido con el listado a cada, porque eso también se acredita vía CBU de cada empleado, aprobado el programa por parte de la AFIP con el listado de cuánto se le va a acreditar a cada empleado, los bancos no avanzaron, no todos los bancos, o no todas las sucursales de todos los bancos, avanzaron en el otorgamiento de esos préstamos para la empresa, pero fondos que le tienen que llegar a los empleados. Si desde alguna filial o alguna persona, algún panelista que esté, tiene algo pendiente con respecto a eso, que la AFIP le hubiera aprobado, le hubiera llevado el listado del préstamo, y el banco, por distintos motivos, no hubiera otorgado el préstamo, si nos lo hace llegar a FEGRA, también podemos continuar con las gestiones, porque tenemos un canal abierto en ese sentido. Bien, Ernesto. Sí, con respecto a este tema, lo que debemos decir es que es una gestión que desde el departamento hicimos a través de nuestra presidente con el ministro Culfas, y él fue el que nos solicitó
que le hagamos llegar qué banco y qué quit es el que no recibió el crédito. Bueno, le voy a pedir a Rafa, nuestro coordinador del departamento, que avancemos como en el tema de las preguntas. Estamos atrasados, pero los temas anteriores han sido muy importantes, así que avancemos. Bien, para terminar el tema anterior, porque recién hicieron otra aclaración por el chat, de que la persona estaba inscrita antes, pero que se inscribió en IVA en enero, les ratifico que lo que toma AFIP es la inscripción, o sea, la obtención de la quit, no es la inscripción en IVA. El decreto establece bien claramente que lo que motiva el otorgamiento del ATP es la reducción sustancial de ventas a partir del 12 de marzo de 2020, con lo cual el hecho fundamental ya está, no hace falta que esté inscrito de un lado ni de otro. Esto es una cuestión de interpretación errónea de AFIP, no hay ninguna duda, pero marché preso. O sea que la única posibilidad que tiene es de iniciar una acción legal con el resultado que ya les dijimos. Bien, yo creo que también para organizarnos, porque son muchas preguntas las que hay, y creo que voy a hacer un poco dictador y algunas no las pasaré porque si no, no vamos a poder terminar. Tratemos de no salir del ATP primero, entonces voy a ir pasándole las que corresponden a Marcelo. ¿Se sabe la duración del ATP y los montos? Bueno, concreto, el ATP en general, el decreto 621 se lo había postergado hasta el 31 de octubre y para aquellos casos que la actividad tuviera efectos negativos, la crisis generada por la pandemia, se extendía hasta el 31 de diciembre. Para nuestro sector en particular, como dijimos, el ATP turístico de la Ley de Sostenimiento de la Actividad Turística Nacional se extiende de pleno derecho hasta el 31 de diciembre y la propia norma establece que el Poder Ejecutivo Nacional lo va a aprobar por 180 días, con lo cual seguramente el sector va a tener el ATP con los beneficios que eso conlleva, ya sea de reducción de contribuciones patronales con destino al CIPA, ya sea de salario complementario, por lo menos hasta el 30 de junio de 2021. Perdón. Bien, hay otra consulta que en realidad es tanto para vos, Marcelo, como para Mario, como para cualquiera de los que estamos acá. Dice que alguien plantea que es muy importante la ayuda del ATP, pero que sería importante que el Estado tome como base los sueldos de marzo y no de abril, con los sueldos reducidos de los empleados. Si se planteó esta problemática. Creo que la respuesta es que sí, esto se planteó en su momento, y bueno, con los resultados que sabemos, o sea, algunas cosas se han conseguido, otras no. Sí, aparte debemos decir de que el Estado en este momento está achicando los beneficios, con lo cual, dada la emisión monetaria que tuvo que hacer en el principio, hoy está disminuyendo estos beneficios, ¿no? Bueno, vamos a saltar a tema moratoria. Pregunta si se reglamentó la ley de solidaridad de la nueva moratoria. No, obviamente que no. Lo que dijimos que la semana que viene, según ha trascendido, se va a conocer ya la reglamentación. Otra pregunta que nos plantean es si el incremento de ganancias es solo una versión o realmente se está estudiando dentro del gobierno. Diríamos, el tema se está estudiando. Se está estudiando el tema, creo que desde dos puntos de vista, que es el impuesto corporativo y el impuesto de las personas humanas. Ahora, este tema tenemos que comprender que es así, pasa primero por un matiz técnico y después por un matiz político. En este momento está en lo técnico. Después hay que ver en lo político si se acepta o no esta modificación para después recién pasar al Congreso. Ahora, Humberto, cuando hablan del 41%, esto vendría a ser la misma... Personas humanas. Para personas humanas.
Sí, sí, O sea, claro. no es lo que teníamos antes con el 35% más el No, 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 no. Es aumentar, el tema es 10% de aumentar la dividendo. progresividad, es aumentar la progresividad de personas humanas, ¿no? Bien. ¿Cómo operan las compensaciones en la moratoria? Creo que lo mencionaste, pero Sí, han hecho sí, una vale la pregunta. pena, está bien la pregunta, porque el problema es el siguiente. El contribuyente ante la moratoria puede tener saldos a su favor de libre disponibilidad y tiene deudas. Si la norma no obligara a hacer la compensación, el contribuyente se queda con los saldos de disponibilidad para mañana y las deudas entran en los planes largos de facilidades. Entonces, para evitar esta situación, los obligan a hacer las compensaciones. Pero como obliga a hacer las compensaciones es de todo contra todo. Ejemplo, si alguien tiene un recupero de exportación, esto va contra las deudas de retenciones de ganancias. Si alguien tiene un saldo de libre disponibilidad en el IVA, lo puede aplicar contra la responsabilidad sustituta de bienes personales o contra los aportes previsionales. O sea, bolsa todo contra todo. Este es el mecanismo, pero por esta razón, ¿no? Porque lo que se busca es que todos los saldos a favor sean utilizados para la compensación. Bien. Volvemos a la de sostenibilidad, Marcelo. Si bien lo mencionaste en la disertación, lo preguntan nuevamente. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Hay beneficios? ¿Y cómo es el beneficio del impuesto a los débitos y créditos bancarios? Bueno, lamentablemente con respecto al IVA, la ley de sostenimiento no tiene ningún beneficio, ni de prórroga, ni de reducción, con lo cual para el IVA no aplica, no sirve. Y con respecto al impuesto de débito y crédito bancario, la ley le da facultades al Poder Ejecutivo para reducir la alícuota de impuesto al débito hasta el 31 de diciembre de 2021. La idea sería que el Poder Ejecutivo la reduzca al 0% y no que establezca un incremento del pago a cuenta. Lo que sí dijimos adicionalmente, recordamos que la propia ley de impuesto al débito, la 25.413, ya le otorga desde el año 2001 las facultades al Poder Ejecutivo para establecer hasta el 100% del impuesto como cómputo de pago a cuenta, tanto de IVA como de ganancia como de contribuciones patronales. Por eso la propuesta sería que a partir de que termine la vigencia de la ley de sostenibilidad 31 de diciembre de 2021, automáticamente el impuesto al débito, a través de un decreto de reglamentación del Poder Ejecutivo, pueda computarse el 100% de ese impuesto como pago a cuenta de IVA, de ganancias o de contribución patronal, y eso sí sería una ayuda muy buena al sector. Bien. Voy a terminar con esta pregunta porque realmente quedan 4 o 5 que llegado el caso las mandaremos por correo, porque además no son para gente que está acá en este momento en el panel, sino alguna para Esteban Domecq, alguno para, para alguno de los demás disertantes. Ernesto, te puedo preguntar, en realidad la pregunta dice, si el FACT es el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, tiene fecha de definición. Imagino que la pregunta debe apuntar a qué pasa con el FACT, porque las presentaciones ya fueron hechas. Sí. Sí, no sé si te puedo contestar porque no hay fecha de definición. Podés preguntarme, pero sí, fecha de definición no. Si bien tuvimos también bastante participación en ese tema con el Ministerio de Turismo cuando salió. Recuerdan que salió creo que el 14 de agosto y el 18 vencía la presentación con un fin de semana largo en el medio. Bueno, después lo prorrogaron unos días. Pero nos habíamos quejado de lo exiguo del plazo, y uno de los motivos explicaciones que nos dieron es que les interesaba movilizarlo rápidamente. Seguramente los términos rápidamente no coinciden los que tiene el gobierno con los del sector privado, ¿no es cierto? No tenemos novedades de eso. Lo que sí nos habían adelantado en el Ministerio es que los fondos que provienen del BID iban a ser suministrados, proporcionados en 4 etapas. Un 30% ahora en el mes de septiembre, que yo ya lo veo como algo muy difícil, porque estamos en una etapa donde todavía no se han seleccionado los que califican ni por qué monto.
otro 30% en noviembre, otro 30% en enero y un 10% entre febrero y marzo, dijeron. Todo esto fue informalmente. Lo que sí sabemos es que había un cupo que nos pareció bajo, entre 2.000 y 2.500 empresas que iban de turismo, es decir, hoteles, gastronomía y empresas de viajes que iba a estar limitado a esa cantidad. Nos pareció poco, pero después nos enteramos que se presentaron algo así como 600 empresas, nada más. Creemos que hay varios factores que desalentaron. Uno fue lo tedioso de la presentación, otro es el compromiso de no reducir la nómina por 6 meses en 3 actividades, donde va a ser muy difícil que la recuperación no permita reducir la nómina, y el hecho de que haya un sistema de capacitación intenso, por lo menos hasta el 70% del personal. Así que fecha de definición no hay, tenemos la fecha de plazos. Sí. Te amplío, Ernesto. En un Zoom que tuvo el ministro Lame con la Cámara Argentina de Turismo, lo que dijo es que quería que incentiváramos porque solamente habían 500 empresas que calificaban dentro de lo que ellos estimaban. Estaba sorprendido por la poca cantidad que se había inscrito. Sí, recibí lo mismo. Quería hacer una pequeña aclaración que me olvidé, y Sandra Pérez nos manda una pregunta con respecto al ATP de pluriempleo, porque yo lo salteé, porque fue un tema en el donde trabajamos un montón, porque en los primeros meses, por un tema sistémico, porque el decreto no lo decía y además no tenía ninguna lógica, cuando el sistema de AFIP y de ANSES detectaba que había alguien con pluriempleo, lo cual es bastante usual, o hay muchos casos, directamente lo rechazaba, no se lo daban ni por un lado ni por el otro. Eso fue parcialmente solucionado vía disposiciones. En la práctica no tuvo una solución en el mismo sentido. Sí hay soluciones en algunos casos y en otros no, similares, no entendemos por qué. Hicimos un montón de pedidos y presentaciones. Ahí lo que recomendamos es que cada caso vía consultas a la AFIP lo manden y de a poco lo van resolviendo. Es concreto que con los sueldos de julio se solucionó el problema y quedaron colgados mayo y junio. Y eso es sobre lo que seguimos nosotros la lucha, pero cada uno tiene que seguir la lucha en forma individual, como decís vos, Ernesto. Sí, un detalle importante es que tenemos el tope de 140.000 pesos y para acceder al ATP de sueldo, si el que tiene pluriempleo entre los distintos empleos supera los 140.000, no se lo asignan. Eso ya está definido, porque bueno, no todos los empleadores, quizás no hay comunicación entre todos los empleadores, y pueden ser 2 de 75 que ninguno sepa cuánto es el otro, ¿no? Voy a terminar con la última pregunta que entró hace un ratito, porque me parece muy importante el contenido. Dice, es para Humberto, ¿cómo juega el diferimiento de IVA respecto de los periodos que vencían antes del 31 de julio de 2020? Es decir, los que pagaban IVA con el régimen de PYME con diferimiento. Pero con dicho beneficio pasan a ser posteriores, es decir, entran en moratoria o quedan afuera. O sea, la interpretación mía es que son aquellos que, por el hecho de tener pago diferido, vencían en agosto y septiembre. Pero si hubieran tenido el vencimiento original, hubieran sido en julio. ¿No? Yo creo que quedan afuera. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que tomar es ese diferimiento que había de 2 meses y después el vencimiento de un mes más, ¿no? Ahí llegamos al vencimiento de la obligación, y eso es lo que tenemos que ver si era antes o no de la fecha de corte. Exacto. Bueno, terminamos con esto, Mario. Estás sin sonido, Mario. De esta manera damos por concluido el módulo y vamos a pasar al cierre con las conclusiones que va a leer Rafa.
Bueno, la verdad, el trabajo de hacer las conclusiones nos ha llevado bastante tiempo y son largas, pero creo que voy a tratar de hacer una lectura veloz para no ser aburrido también. La primera, que creo que es la más importante, es el sector debe tributar en el IVA la alícuota del tipo reducida del 10,5% en concordancia con los países que tienen sistemas tributarios de similar concepción y que adoptan este tipo por ser una herramienta de fomento de la actividad por su condición de alta generación de empleo. En este punto, cabe señalar que quienes no adoptan la alícuota del tipo reducido sí adoptan en cambio la promoción de la actividad turística mediante devolución de IVA o incluso la exención para algunas actividades. En el año 2020, el sector hotelero gastronómico terminará siendo el más afectado con una caída en todo el año promedio de 45%, que implica una pérdida de más de 13.000 millones de dólares, lo que da cuenta de una crisis sin precedentes y terminal para muchos establecimientos. En este sentido, las claves de la recuperación se deben pensar en una doble agenda: coyuntural o de corto plazo, procurando que los establecimientos continúen operativos en un contexto de alta incertidumbre sanitaria. Esto implica plan de salvataje y recuperación, alternativas de financiamiento, paraguas impositivo, readecuación laboral y proteger la cadena de valor. Estructural o de largo plazo, cuyo objetivo sea implementar políticas públicas para la explotación y desarrollo del sector, potenciando su rol federal de generador de empleo y divisas. Los ejes de trabajo deberían ser un plan estratégico de desarrollo con articulación público-privado, estabilidad macroeconómica y cambiaria, reforma impositiva para el sector y una nueva legislación laboral y políticas de financiamiento de largo plazo. Fuera de la parte económica, se requiere la reformulación del sistema tributario de manera que favorezca el crecimiento, la inversión y el empleo, y reúna los requisitos de simplicidad, igualdad, equidad y proporcionalidad. El proyecto del impuesto a la riqueza tiene carácter tributario más allá de su denominación de aporte solidario extraordinario y encierra una serie de excesos legales y constitucionales. Existe una importante proliferación de gravámenes municipales al turismo, enmascarados bajo diversas denominaciones que aluden erróneamente a tributos ecológicos, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste, cuyos hechos imponibles no reúnen los requisitos exigidos por la doctrina de la Corte Suprema de la Nación para ser considerados tasas retributivas de servicios. Se trata de impuestos encubiertos que resultan análogos a los coparticipados y por ende existe una violación al artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal que prohíbe a las provincias y sus municipios alcanzar con gravámenes locales las materias ya abarcadas por tributos nacionales sujetos a distribución. En el mismo sentido, el derecho de uso urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cabeza de los turistas extranjeros plantea un conflicto con los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional que impiden exigir contribuciones forzosas en función de la nacionalidad. El tributo no reviste los caracteres de una tasa retributiva de servicios y se fija el gravamen con un valor de referencia en moneda extranjera que no es de curso legal en el país, cuando ello no se encuentra justificado en la necesidad de asegurar la sustentabilidad del servicio o el gasto público, pues el mantenimiento del espacio urbano exige que el Estado realice erogaciones en moneda nacional y no en dólares estadounidenses. La creación de regímenes de recaudación y la designación de agentes de retención y percepción debe estar sujeta a ciertos límites infranqueables. Del mismo modo, las retenciones y percepciones en exceso de la obligación fiscal legalmente establecida pierden su naturaleza fiscal y se convierten en un empréstito forzoso exigido no ya por la nación, sino por las provincias y o los municipios. Seguramente, a pesar de lo largas de estas conclusiones, hay alguna que tenemos que agregar. No hemos tenido el tiempo de hacerlo, pero por lo menos van a servir como borrador. Y la principal conclusión, y me voy a tomar yo el atrevimiento de decirlo, es que este fue el mejor. El mejor coloquio. Bueno, Rafa, me sacaste el speech porque lo tenía yo. De esta manera hemos llegado al final del 17º coloquio tributario. Solo me resta agradecer a los expositores, a los moderadores, a los miembros del departamento
tanto a los que han participado en esta organización como al resto, que siempre están codo a codo con nosotros, y muy especialmente en nombre de todo el departamento, a nuestra asistente Débora, a Sandra y a Javier por el empeño y la colaboración que han puesto en que esto se llevara adelante. Y será hasta el 18º en Mendoza, 2021.